Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! Ya es jueves 13 de febrero y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la siguiente hora estaremos con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Muy bien, con mucho gusto de saludar aquí a la audiencia y de compartir en una emisión más con todos ellos, pues un tema más de lo que acontece en la industria y su gente. Así es. Y pues en esta emisión, Gus, con el tema de productividad y finanzas, la mejora continua como clave del crecimiento. Como recordarás, pues en estas últimas emisiones hemos estado platicando en relación justo al tema de cómo la parte administrativa financiera pues es un área bastante relevante dentro de la organización, mucho con el enfoque de negocios. Y pues en esta ocasión, Gus, el enfoque es cómo lograr a través de una estrategia de mejora continua, darle continuidad al negocio, darle el impulso en la parte del crecimiento, siempre de la mano del enfoque financiero, que esto es algo que, pues, si bien pudiéramos pensar que es como que obvio, vamos a decir, o como que es bastante natural que se sobreentienda, pues, que el tema financiero es algo que se tiene que estar observando, también la realidad es que en muchas organizaciones sí hay mucho descuido en el tema financiero. Sí. Se enfocan más en el tema operativo y como que se asume de pronto que si pues estoy bien en la operación, tendré que estar bien en las finanzas. Totalmente, o sea, hay una relación directa y claro que eso es lo que se esperaría. También es cierto que te puede ir muy bien en la operación y por una mala administración financiera, pues muchas organizaciones o se estancan o incluso algunas hasta se quedan a medias. Sí, se omite de pronto esa parte, ¿no? Se asume que por la efectividad en la operación el tema financiero también está correcto. Y al hacer doble clic ahí te das cuenta de que puedes incluso todavía generar temas de ahorro, de costos y demás, ¿no? Sí, definitivamente el tema financiero requiere una estrategia particular en donde integras todo. Así es. Y pues entran tanto las áreas comerciales como las áreas operativas para que al final del día se pueda impactar lo que todo negocio busca, que es la rentabilidad del mismo. Así es. Ahora también se va a ligar de la mano, perdón, a ligar con el tema de la cultura organizacional, que también de pronto Sí. pudiera parecer que no tiene relación, ¿verdad? Pero como el tema de la mejora continua y esa cultura de la mejora continua abona definitivamente a este tema. Definitivamente, Gus. Y aquí yo quisiera hacer un énfasis particular porque cuando hablamos de continuidad del negocio, que es una palabra que hoy está muy en boga, muy utilizada, Sí. Estamos hablando de cultura, definitivamente. O sea, un negocio difícilmente va a permanecer, va a perdurar a través del tiempo si no genera una cultura que se lo permita. Así es. Y esto es algo que igual se asume, Gus, que esta cultura pues se va a dar, que si bien es cierto que se genera de manera inconsciente a través de las prácticas o los hábitos de trabajo en el día a día, no necesariamente se va a generar una cultura buena o positiva si no la trabajas de manera estratégica. Es decir, la operación te puede llevar en sube y baja, Uh-huh. y sin darte cuenta tu cultura se puede convertir en eso, en un sube y baja. Y entonces pierdes la capacidad de la predictibilidad a partir de tener una cultura irregular, Sí. y con ello pones en riesgo la continuidad del negocio. Sí, ahora, eso es también importante y hacer una reflexión de decir, ¿sabes qué? El tema de la cultura de la mejora continua o de la cultura organizacional integral, ¿lo desarrollo como estrategia sostenible o nada más cuando tengo problemas? Eso también es importante destacarlo. Sí, es correcto.
Es correcto. Pues son las empresas reactivas Exacto. a esto que mencionas. Y la verdad es que eso se ve mucho también en la industria. Esas empresas que se enrolan tanto en la operatividad del negocio, en el día a día, que se vuelven empresas reactivas. ¿Y cómo nos damos cuenta, Gus? Por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Que me toca visitar algunas plantas y sobre todo hacer algunos diagnósticos, y cuando yo pregunto cuestiones como, ¿tienes un plan de negocio? ¿Tienes una planeación estratégica, por ejemplo, para el año? Y respuestas del tipo, pues no, la verdad nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos sentado, no hay una planeación estratégica, hay planes, pero pues yo no los tengo tan claros, los hace la dirección o vienen de corporativo, pero pues la verdad no los conocemos. O sea, ese tipo de respuestas a mí al menos me deja claro que hay una desconexión entre quien lleva el liderazgo de la organización a nivel estratégico y quien lleva el liderazgo de la organización a nivel operativo. Claro. Cosa que al final se traduce en las finanzas. Por eso siempre yo menciono en mis charlas o luego en las pláticas que tengo con algunos directivos o empresarios que las finanzas terminan siendo el termómetro principal de cualquier negocio. Claro. Por más que me digas, es que las operaciones las traigo bien controladas y soy el mejor en implementación de iniciativas y traigo el Lean Manufacturing a todo lo que da y todas las iniciativas. Ok, excelente. ¿Dónde están tus estados de resultados para entender cómo es el desempeño desde la operación en tu negocio? Sí. Y peor, Gus, porque luego ni siquiera hay estados de resultados, nunca los han manejado. No, pues es que el despacho, ¿no? Y pues la verdad es que nunca nos los han mostrado. Y wow, yo me quedo asombrado porque entonces, ¿cómo estás administrando tu negocio si no es desde los números, caray? Que es lo principal para poder determinar, pues, cómo va el desempeño del negocio. Claro, ahora, digo, si hacemos esa analogía, es como un equipo de fútbol que juega muy bonito, pero no gana, ¿verdad? O sea, qué padre, juegas muy bonito, pero no metes goles, ¿verdad? Pues, ¿de qué se trata? Es correcto. Ahora, puedes tener la sensación de pronto, hablando de los jugadores, ahorita que haces esa buena analogía, como jugador puedes tener la sensación de que, pues, estás dando todo, ¿no? Y lo máximo, ¿no? Estamos haciendo y nos estamos desviviendo en la cancha, que no dudo que así lo hagan. Sin embargo, de nada sirve si al final del día no hay un marcador que favorezca para que esto determine que ganaste el juego, ¿no? Claro. Entonces, exactamente lo mismo en el tema de la organización. Mientras no tienes un estado de resultados, no tienes un estado de flujo, una balanza para poder entender cómo va el negocio, y entonces puedes estar pensando que estás dando lo máximo y que te estás esforzando y que estás generando, al final vas a llegar al cierre de ciclo y te vas a dar cuenta que pues a lo mejor ni ganaste ni perdiste, nomás te divertiste, Sí. o de plano ni siquiera ganaste, ¿no? Y más bien perdiste. Y entonces, pues, no, pues ahí no, Claro. de eso no se trata el negocio, ¿no? Aquí la idea es que haya rentabilidad. Sí, ahorita que mencionabas esa desconexión entre el liderazgo y el equipo para cuestiones de poder estar enfocados en una eficiencia financiera, ¿por qué crees que ocurra? El liderazgo el líder está desinformado, o la misma dinámica lo absorbe y no le da oportunidad para desarrollar este tipo de estrategias, o está cerrado también en un liderazgo en donde no permite que haya retroalimentación de los empleados hacia la dirección o hacia él directamente para desarrollar algún tipo de mejora. ¿Qué crees que esté pasando en esos casos? Sí, fíjate que en mi experiencia, Agus, tiene mucho que ver con la sensibilidad del liderazgo en relación a estos elementos o estos aspectos del negocio que, mira, te lo pongo un poquito más sencillo, ¿no? Esto es como cuando a ti te gusta mucho el fútbol, eres sensible al fútbol, pero si de pronto te toca visitar otra ciudad en donde ahí es más el básquetbol, pues está bien, le puedes entender al básquetbol, pero no eres sensible al básquetbol. Y entonces no vas a estar atento, no vas a estar ahí con esa avidez de ir más allá porque pues, no estás sensible a ello, me explico. Entonces hay algunos líderes que vienen, por ejemplo, de la operación y están muy sensibles a la operación y se enfocan tanto en la operación que pierden la sensibilidad, por ejemplo, en el tema administrativo financiero. También será lo contrario. Hay
directores que vienen del área administrativa financiera y que son bien truchos en el tema financiero, pero pierden la sensibilidad en la parte operativa porque no vienen de ahí y entonces empiezan a conflictuar. Y eso es algo que como regla, y aquellos que estén en roles directivos o de liderazgo a cargo de un negocio, el operativo no puede estar peleado con el financiero, nunca. Exacto. ¿Y qué sugieres ahí, perdón? ¿Qué sugieres ahí? Porque mucha gente se pudiera justificar diciendo, bueno, pues yo soy el experto en la parte operativa, para eso tengo un financiero que se encargue de eso. Con mucha más razón, si ese es el caso y es muy válido, con mucha más razón, la conexión, la sintonía entre estos dos tendría que ser muy, muy efectiva. Y por eso es importante que haya esta conciencia, ¿no? Yo soy muy bueno en la operación, pero no soy bueno en la parte financiera y es muy válido porque pues, tampoco podemos ser buenos en todo, ¿no? Entonces yo soy muy bueno en operación, pero no soy tan diestro en la parte financiera, pero ¿qué crees? Tengo mi contralor bien fuerte, bien pesado. Exacto, que se clave él. Que él se encargue de esta parte, que él, vamos a decir, me cubra la espalda en lo que yo no soy fuerte, pero eso implica que haya una conexión, que haya una sintonía, que se hablen, que las cachen en el aire, ¿no? Como decimos así coloquialmente, que se hablen por la mente casi, ¿no? Entonces, a eso es a lo que tendríamos que llegar. Ahora, pues, lamentablemente no siempre es así, y lo que sucede, Gus, en las empresas en donde se dan estos casos como el que comentabas, donde luego entre los mismos líderes se da esta desconexión, llega el punto, y lastimosamente sí se da, porque me ha tocado verlo en algunas empresas, donde luego se convierte en una lucha de poderes. Sí. Y entonces viene la parte de que no, operaciones es el bueno, ¿no? Y entonces yo lucho por defender mi postura, de que operaciones es el rey, es el número uno en la empresa, ¿no? Y el financiero dice, no, las finanzas son las buenas aquí, ¿verdad? Pues, ¿de qué sirve tener operaciones si no cuidamos el dinero? Entonces se vuelve una lucha de poderes que, lejos de ayudar a generar una cultura favorable para la continuidad del negocio, termina impactando de manera negativa en la cultura y en los resultados del negocio. Claro. No, ahí definitivamente si eso pasa es porque no se hizo un trabajo correcto de implementar una cultura organizacional efectiva, ¿verdad? Claro. Es el efecto o la consecuencia, pues. Es correcto, definitivamente. Y te digo, se da, Gus, y se da muy, muy seguido, además de que, pues cuando no hay la experiencia, porque muchas veces en las organizaciones se da que, pues tienes al gerente de operaciones que es muy bueno y, ¿sabes qué? Yo creo que ya está listo para la gerencia de planta y lo subes y a lo mejor en operaciones es muy bueno, pero no lo es en el tema financiero y lo pones a administrar un negocio que implica que pues también tengas conocimiento en el tema financiero, para que además puedas hacer una buena mancuerna con el contralor, con el financiero, y entonces, pues al no haber esa preparación, empieza a notarse esa deficiencia, y se empieza a notar de esta manera, no habiendo estas desconexiones, se empiezan a dar estas luchas de poderes, casi siempre el contralor no le reporta directamente al gerente de planta, y esto pues, se hace por temas de control interno, o sea, casi siempre el contralor le reporta a un financiero corporativo, o a un vicepresidente o a un consejo directivo, y el de operaciones por su lado también le reporta a ese consejo. Y entonces, aunque hay una línea punteada entre el de operaciones y el de finanzas, la idea de que no haya una relación directa, pues es para que no haya una condición de juez y parte, claro, y que luego terminen ahí pues habiendo manejos inadecuados, ¿no? Ahora, en ese sentido, cuando hay ese tipo de conflictos, por si se les puede llamar así, ¿qué consideras tú que es falta de liderazgo por parte de ambos elementos, en el caso de este ejemplo, o al revés, que es un liderazgo desbocado que luego tendría que haber una autoridad mayor para poder controlar ese tipo de liderazgos? Pienso que pueden ser en las dos vertientes, Gus. Okay. Pienso que puede ser tanto por el lado de la falta de madurez, y vuelvo al punto de la falta de experiencia, porque casi siempre viene de ahí. La madurez la obtienes a partir de la conciencia. Y la conciencia te la da la experiencia. Claro. Y entonces, a partir de que vas incrementando tu experiencia, tu conocimiento, te vuelves más sensible. ¿Qué sucede en el caso de gerentes de planta, directores que no tienen toda la experiencia en finanzas, pero no son sensibles a la parte financiera? Casi un hecho de que van a tener conflicto, ¿no? Porque entonces tú, financiero, no me entiendes a mis operaciones, y de pronto empiezo a sentir que traes algo contra mí y tú me quieres hacer quedar mal y tú te quieres parar el cuello ya con los jefes arriba de que
de que salimos bien con el presupuesto, salimos bien con el estado de resultados, cuando yo acá traigo un montón de broncas porque no me liberas dinero para hacer compras, etcétera. Entonces, híjole, se vuelve una situación de conflicto, de caos, que otra vez mucho está precedido por un tema de antagonismos y de lucha de poderes, que eso es lo peor que puede pasar. Por eso hablamos de la necesidad de una cultura que está muy de la mano al tema de la mejora continua, porque la mejora continua no es otra cosa más que una cultura de excelencia. Ajá. Y una cultura de excelencia está precedida por una cultura de liderazgo efectivo. Y empieza por los líderes. No podemos pretender generar una cultura de mejora continua o una cultura de excelencia si los mismos líderes no la viven y no la promueven. Totalmente. Y que, lamentablemente, pues es mucho de lo que se da en las empresas. Muchas veces, ahorita lo que decías, el problema no está en los fierros. Pudieras tener resuelta esa parte. Sí. El problema está en la interacción humana, ¿no? Sí. Es donde caemos en ese conflicto de pronto. Completamente. Entonces, por eso es muy importante, Gus, que bajo esta perspectiva de continuidad del negocio, de crecimiento del negocio, es una muy buena estrategia y yo siempre recomiendo que se aborde la mejora continua como uno de los elementos principales de estrategias de crecimiento, de estrategias de impulso en el desarrollo organizacional. Tiene que venir, ya lo mencioné, a partir del liderazgo que lo promueve y obviamente a partir de la vivencia y de la experiencia de los mismos. Okay. Ahora, esto lo ligamos a las finanzas porque ya dijimos pues, que las finanzas tienen sí o sí que ser parte de los KPIs, que los KPIs no es otra cosa más que los indicadores clave de desempeño del negocio. Y te mencionaba ahorita que es muy común, Gus, que de pronto hacen las promociones en las empresas, ¿no? Y tienes al gerente de operaciones, que sabes que ya está listo para una gerencia de planta, pero no te aseguras que sea bueno en el tema financiero. Y te lo digo porque ese fue mi caso tal cual, ¿verdad? Cuando a mí hace tiempo yo fui gerente de operaciones y luego me promueven a una gerencia de planta, nadie me evaluó en la parte financiera, nadie fue como que, a ver, vamos a ponerte pues, no sé, un examen, un test o algo. Sí, más bien, pues, agradezco a la persona que en aquel entonces, que era mi jefe, pues, me dio la oportunidad, confió demasiado en mí. Yo te voy a ser muy sincero, yo no tenía mucha experiencia en el tema financiero, lo sabía y tenía conciencia de ello, y lo que hice fue que me puse a estudiar, me puse las pilas ahí para ponerme al corriente, pero no todos hacen eso. Y entonces llega el punto en el que pones a alguien que es inexperto, con poca sensibilidad, y eso incrementa la probabilidad de que se dé una interacción inadecuada entre el rol del operativo y el rol del financiero. Claro. Entonces ahí definitivamente es muy recomendable, muy conveniente que al darse este tipo de promociones que son muy válidas y muy convenientes, que haya una estrategia de crecimiento, pero que se haga de manera planificada. Que si ya estás pensando en promover a tu gerente de operaciones a una gerencia de planta porque ya tiene tiempo, muestra habilidades, etcétera, te asegures a través de las capacitaciones, a través de una mentoría, a través de una maestría, a través de ciertos medios por los que puedas lograr generar el conocimiento al menos y posteriormente la experiencia mediante la práctica de temas como en este caso financieros. Sí. Hay una capacitación incluso que es finanzas para no financieros, sí, que es muy común, se maneja mucho en las empresas. Es uno de los diplomados que yo hice en aquel entonces. Yo me lo promoví porque pues, yo estaba claro que necesitaba mejorar esa parte. Y entonces, pues esto conviene que se le dé el peso y la importancia a que los líderes, aunque no estén en un área financiera propiamente, tengan conocimiento financiero, le entiendan. Es increíble, Gus, pero conozco directores, conozco dueños de empresa, directivos, que no le entienden a un estado de resultados, no te lo saben interpretar, que no lo ven y, ay, caray, tanto numerito y esto como que cómo se come, ¿no? Sí, por eso no estudié ingeniería, dicen, ¿no? Sí, sí. Por eso no me gustaban las matemáticas. Yo por eso no quise números, exactamente. Sí. Entonces, pero no, digo, finalmente es muy necesario. Simplemente, Gus, y digo, espero no pisar callos aquí con nadie, pero, ni con la audiencia, pero, hasta para las finanzas personales, caray. Claro, sí. O sea, es un básico, ¿no? O sea, definitivamente conviene que le entiendas a algo, aunque sea de manera sencilla, algo de esto. Entonces, bueno, por ese lado, importante, ya mencionamos, el que haya un enfoque en la mejora continua como cultura. Y luego viene otra parte interesante, pues, que lo ligamos como parte de la mejora continua. Y aquí viene una práctica que te quiero platicar,
porque también hace algunos años, yo creo que fue por allá de la década de recién empezando los 2000, hubo un auge muy fuerte en el tema de mejora continua, ¿no? Y todo el mundo quería tener mejora continua en sus empresas, y hasta en las empresas se crearon los departamentos de mejora continua. Se volvió famoso ese concepto. Sí. Y era la moda, ¿no? De Lean Manufacturing, la moda del Six Sigma. Luego salió Lean Sigma, que es la fusión de ambas metodologías. Y entonces, pues, todas las empresas, ¿no? Promoviendo mejora continua y así, muy padre, ¿no? El famoso Continuous Improvement. Y entonces, pues, digo, ciertamente era una estrategia, pero me tocó vivirlo, porque yo también tuve la oportunidad de educarme, de formarme en esta área de mejora continua, temas de Lean y todo esto. Y me tocó vivirlo, el tema de que te enfocan tanto en el aprender la metodología que te quedas en la parte técnica. Pero al final del día, el tema de la metodología de mejora continua, su efecto último, además de generar la cultura, obviamente, que ya dijimos que es muy importante, pero no queda ahí. O sea, finalmente hay que cerrar el loop. ¿Con qué crees? El tema financiero. Exacto. O sea, tienes que terminar Conectar. midiendo tu efectividad de la mejora continua en el tema financiero del negocio. Y por ejemplo, eso, pues no te lo enseñan la otra vez. Claro. En este caso, cuando estaba en este tiempo, ¿no? La moda, te digo, del continuous improvement y en todas las plantas que hablaban de mejora continua, se desvirtuó un tanto el concepto. Porque, pues al final del día había muchas iniciativas que ni generaban un impacto financiero o no generaban un beneficio en un momento dado en el tema financiero, que no signifique, aquí lo quiero aclarar, ¿verdad? Para no dar un mal mensaje también, no significa que por eso pierde el sentido la parte de la mejora continua, porque la mejora continua per se como cultura es buena, o sea, te va a ser un beneficio, va a ser lo que te genera bienestar. Ajá. Desde la perspectiva de negocio, como estrategia, no lo puedes desligar del tema financiero. Aunque alguien me dijo en alguna ocasión, en alguna planta, bueno, pero de algún beneficio tendrá. Pues sí, estoy de acuerdo, pero eso, o sea, no estamos aquí para administrar un negocio asumiendo que de algo bueno va a salir. Claro. No, nuestra responsabilidad como administrador es asegurar que se da. Claro. Y la única forma de hacerlo, siguiendo el método científico, pues es la comprobación. Totalmente. Entonces, si yo implementé una iniciativa, ¿cómo voy a asegurarme de que esa iniciativa realmente dio un beneficio? No hay otra más que medirlo. Y la mejor manera de medir las iniciativas de mejora continua, pues es desde la perspectiva financiera. Claro, que ahora, como decíamos ahorita, tiene un impacto directo en la caja registradora, o bien un impacto indirecto que al final va y da a la caja registradora. Pero también lo mides. Exacto, ambos lo mides. Claro. Uno en el corto plazo, otro tal vez en el mediano o largo plazo, pero implica que lo midas, ese es mi punto. Y ese ha sido mi despliegue en las empresas en las que hemos hecho este tipo de acercamientos. O sea, el tema es que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora, y entonces la mejora continua. Claro. ¿Me explico? Totalmente, entonces, sí. Tenemos, exactamente, o sea, tenemos que integrarlo y de esta manera estar ciertos y seguros que lo que estamos haciendo como iniciativas no quedan en una moda, no quedan en pues para que digan que estamos en la onda, ¿no? Sí. En la ola, sino que realmente sea parte de una estrategia y la podamos validar y la podamos llevar al nivel de que se refleje en un estado de resultados, para que eso nos demuestre que estamos haciendo las cosas bien desde este concepto, ¿no? Ahora, hablando de la mejora continua, decías ahorita que es un tema de buscar siempre la excelencia en los procesos, en este caso. Uh-huh. ¿Cómo identificar, primero, que sea una mejora continua y no una cuestión que del proceso, vaya? De que, ¿sabes qué? Es que mejor este proceso. No, pues es que el proceso, así tuvo que ser desde el principio. Estabas haciendo algo mal, ¿verdad? Sí. ¿Sí me explico? No es una mejora del proceso, sino que pues nada más corregiste una falla que naturalmente... Sí. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles típicamente son las barreras que impiden el enfoque de innovación, aparte de la sensibilidad que ya mencionamos? Ok. Mira, estas dos respuestas las vamos a abordar después de la pausa, porque ya llegó el tiempo de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, te quiero hacer una mención que va ligado a esos dos puntos que me mencionas.
y tiene que ver con la estructura de costos. Okay. Que eso es algo bien importante y que otra vez en muchas empresas, hasta en las mejores familias, como dice el dicho, ¿no? Hasta empresas grandes me ha tocado ver que el tema de estructura de costos o no está claro, que en las empresas grandes casi siempre es eso, está incompleto, no está claro, no se entiende, o en algunos casos ni siquiera la tienen, caray. Existe, porque pues obviamente tiene que haber implícito, ¿no? Pero no está claro, no se entiende, no la tienen documentada, la estructura de costos. Empezando por la estructura de costos de la operación. Y eso se liga a las dos cosas que ahorita me mencionaste, que vamos ahorita a abordar después de la pausa. En un momento regresamos para seguir charlando a nivel de planta. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. Al desarrollo de la mejora continua. Pues, ¿por qué? Porque todo está en orden, no hay broncas, no hay problemas. Entonces te puedes confundir con que, pues bueno, ya no hay nada más que hacer. Simplemente seguir el caminito. Entonces, ¿qué pudiéramos mencionar al respecto? Bueno, mira, te comentaba antes de irnos al corte que estos dos puntos que me mencionas tienen que ver con el tema de la estructura de costos. Ajá. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya hablábamos de que conviene que como parte de la validación que hagamos de la generación de iniciativas de mejora continua, pues las podamos medir para que podamos justo determinar qué es una mejora continua. Okay. Entonces aquí viene la primera pregunta que me hacías. Bueno, ¿cómo describir que realmente es mejora continua y que no estamos cayendo, que por cierto eso es muy común que pasa en las empresas, que no estamos cayendo en llamarle mejora continua a todo, Exacto. todo lo que hacemos porque moví la silla, mejora continua, abrí la puerta, mejora continua, o sea, no caer en eso, porque otra vez no es un tema de moda, sino tiene que ser algo que realmente tenga un efecto sobre lo que se está buscando promover, como parte de la cultura dentro de lo que busca el negocio, que es la rentabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que conviene considerar aquí, Gus? Primero, cuando tenemos un estándar, que en ingeniería esto es el costo estándar, por eso le llamamos, o más bien por eso yo hacía alusión al tema de la estructura de costos, porque ahí determinamos un costo estándar. Y entonces tú dices, a ver, esta operación que yo le estoy cobrando a mi cliente, ¿verdad? Porque pues, le vendo un producto en donde ese producto lleva una porción del costo, implica esta operación que estoy haciendo aquí. Ok, ¿cuál es su costo estándar? Y entonces implica que si esa operación es mover ciertas piezas, ensamblar y luego pasar a la siguiente estación, le pones un costo a cada actividad. Y entonces si tú dices, el costo estándar de esta operación es de $1, vamos a ponerlo, y entonces tú generas una iniciativa de mejora continua y resulta que le acercas el contenedor, haces un rediseño en la estación de trabajo y ahora ya no da tantos pasos el operador o alguna condición que se considere como que mejoraste. Y que impacte en ese dólar. Entonces, la idea es, para que sea mejora continua, tiene que ponerte por encima del estándar. Okay. Es decir, si ahorita te cuesta $1, porque es el costo estándar, más bien, si ahorita está el costo estándar en $1 y resulta que con ese movimiento que tú hiciste y a la hora que lo mides y vas a ver con finanzas el número, resulta que pues ahora te cuesta $1.10 y luego, ay caray, pues ahora me sale un poquito más caro, pero mejoré el área. Tacha. Claro. No es una mejora continua. Y luego dices, bueno, no, pues déjame entonces, veo cómo lo reacomodo para regresarlo al dólar, ¿no? Y vuelves a hacer otro diseño y otro acomodo y lo regresas al dólar y dices, hice mejora continua. No, sí. Tacha, no es mejora continua porque sigues fuera del estándar. O en el estándar. O al menos ya le pegaste otra vez al estándar. Uh-huh. ¿Cuándo es mejora continua? Cuando excedes el estándar.
de manera positiva. Claro. En este caso implicaría estar por debajo del dólar. Oye, el costo estándar era $1 y ahora que la mejora que hice me lleva en 0.9 de dólar, excelente, mejora continua, ¿no? Y luego si ahí al rato 0.8 y 0.7, entonces mejora continua. Pero si te la pasas haciendo cambios en la estación y te mantienen el dólar y te mantiene, pues no estás haciendo mejora continua. Sí. Ahora, en ese ejemplo, digo, porque también me imagino que la gente que nos está escuchando pudiera preguntarse, a lo mejor no bajaste el dólar, pero en temas de ergonomía y de salud física para el operador, sí mejoraste una situación. ¿Ahí qué aplica? Bueno, también eso se costea. Ok. Eso es lo bonito de los números, ¿no? Que los números ahí están presentes siempre. Y yo promuevo mucho esto en las empresas porque yo les digo, todo en la operación tiene costo. Todo. El hecho de que el operador tenga mayor desgaste tiene un costo. El hecho de que tengas una estación de trabajo que es más peligrosa tiene un costo también. Es la prima de riesgo que se paga en temas de ST7 cuando tienes un accidente, ¿no? Entonces, todo tiene un costo. El tema es que lo conozcas. Por eso hablamos de la estructura de costos. Porque en la estructura de costos, en la gente que cotiza o la gente que está en el tema comercial de darle un precio al cliente, tendrá que tener claro cuál es la estructura de costos que está integrando en el precio que al final del día le va a dar al cliente. Y entonces, cuando no se conoce esa estructura de costos, de pronto ves todo como mejora continua y mueves una silla y ya mejora continua. Espérate, digo, a ver, ¿cuál es el beneficio de eso, no? Uh-huh. No, es que va a estar más cómodo. Ok, ¿cuál es el beneficio de eso? Si va a estar más cómodo y va a sacar más trabajo, va a terminar antes de tiempo, etcétera, entonces tiene un beneficio. Es la parte de la economía de movimientos o de la economía operativa. Que ahí entonces también está el enfoque de, ¿sabes qué? Sigue costando ese mismo dólar, pero va a generar un mayor beneficio. Pero entonces tendríamos que decir, ese beneficio, ¿dónde lo voy a ver? Si lo voy a ver el día de mañana en tener un costo de nómina más bajo, o lo voy a ver en un incremento en productividad, porque como está más cómodo, es más ergonómico, entonces ahora va a poder sacar más piezas. O sea, al final hay que traducirlo. Okay. Entonces puede ser el beneficio directamente en esa área donde le pegas a ese dólar, o bien se mantiene, pero el beneficio está de manera indirecta en otra parte. Exacto. Y por eso es importante el hacer esta distinción entre los savings o los ahorros duros y los ahorros blandos, porque los ahorros duros son los que son directos, ¿no? Haces la mejora y listo, impactan en la caja registradora en el momento. Pero los blandos o los indirectos son los que no vas a ver la mejora en esta estación, la vas a ver a lo mejor hasta el final. Pero de alguna forma, lo importante aquí es que se logre traducir en el resultado que buscamos, ¿no? Otra vez, y eso es muy criticado, ¿no? Porque de pronto, no, es que eres muy frío y todo lo ves en números. Es que así son los negocios. O sea, no puedes pretender tener un negocio sano, aunque todos vivan alegres y contentos y felices qué padre, digo, eso es muy bonito y aquí lo promovemos, ¿verdad? El desarrollo de un ambiente laboral sano, saludable, de bienestar, pero de nada nos sirve eso si al final del día en el estado de resultados la empresa está en rojo y que al cabo de 2-3 años pues un negocio no se mantiene en rojo, ¿no? Entonces 2-3 años no, pues cierra el negocio y pues sí vivíamos todos muy felices y contentos, pero saben que ya no hay chamba, señores, entonces pues a buscarle, pues eso no sería responsable, ¿no? Por parte de quienes administran el negocio. Por eso, si bien de pronto se percibe que los números son duros y que, es que todo lo ves en números y, es que siempre lo quieren ver y digo, la verdad es que eso es muy común, o sea, sobre todo en la parte operativa, sí. Los que están muy metidos en la parte operativa, de pronto sienten que es que nos ven como un número más en la empresa. Híjole, es complicado, es muy sensible, es una línea muy delgada. Yo diría, no es que te vea como un número en la empresa, pero finalmente colaboras para que en la empresa se dé el número que se requiere para que el negocio sea negocio. Exacto, yo creo que tiene que ver mucho las formas y la sensibilidad, sí, para poder transmitir ese mensaje, decir, ¿sabes qué? De ese lenguaje financiero, numérico, trasladarlo a un mensaje en el que todos puedan entender y conectar con esa filosofía de la eficiencia financiera, ¿no? Para que no ocurra eso que estás diciendo, de que, no, pues aquí me tienen como un número, o nada más están pensando Exacto. en el número, no gastar, qué codos y todo eso. No, y definitivamente eso es mucha tarea de liderazgo. Es hacer la conciencia en la gente de que finalmente el negocio se tiene que cuidar y lo tenemos que administrar para que siga siendo próspero y todos podamos seguir teniendo beneficio de este.
Así es. Bueno, continuando con la pregunta, Gus, decíamos, ¿qué no es mejora continua? Para dejarlo más claro, no es cualquier iniciativa que de pronto me haga sentir que estoy mejorando. No lo podemos llevar a un nivel de sentimientos o no lo podemos dejar en un nivel de sentimientos. Entonces, tomemos como referencia el estándar. Siempre es conveniente, antes de iniciar cualquier acción que vaya encaminada a la mejora continua, saber cuál es el estándar. Porque solo será mejora continua si logro superar el estándar. Mientras yo esté en el estándar, o peor, haga acciones para regresar al estándar. Porque a lo mejor estaba en el estándar, vamos a hablar de el scrap, ¿no? Que son proyectos muy comunes en las empresas. Es un proyecto para reducción de scrap. Y entonces resulta que en tu presupuesto traes un tope máximo de, vamos a ponerlo en porcentaje, no sé, es que en 1% de scrap, tope máximo. Y ahorita tu operación anda en 1.5. Estás fuera del estándar. No, vamos a hacer mejora continua para bajar el porcentaje de scrap. Para empezar, no es mejora continua, es mejora. Y lo que vas a hacer es corregir el rumbo, ¿no? Porque estás en 1.5 cuando el máximo aceptable es 1. Entonces vas a corregir llevándolo a 1. ¿Cuándo sí es mejora continua? Cuando lo bajas del 1. Ajá. Cuando ya haces en 0.9% de scrap, entonces ahora sí hay mejora continua, 0.8, 0.5, y de ahí para abajo, todo lo que quieras es mejora continua. Pero mientras el estándar está fuera y todo lo que hagas es para regresar al estándar, es simplemente corrección. Es mejora, pudiéramos decir que es mejora, pero es para corregir. Exacto. Ya no es mejora continua. Ese sería el punto 1. El segundo punto que mencionabas tiene que ver con las barreras, ¿no? Me recuerdo, decías, bueno, ¿qué barreras se pueden presentar para que de pronto la gente pues no sea creativa, no tenga innovación? Bueno, esto es cuando vacunas a la gente cuando promueves de más la mejora continua, pero sin el sentido correcto, Gus. Okay. Y entonces de pronto la gente ya y otra vez van a empezar con sus mejoras. Sí, hombre, cualquier cosa, a ver, porque luego en las empresas es que des una idea, ¿no? Y a veces les pones objetivos a la gente para que, pues, al menos 2 ideas en el año y te evalúan contra eso, que eso es muy bueno, la verdad. Pero aquí lo importante es darle sentido a esa iniciativa, ¿no? Que la gente lo entienda, que la gente tenga el concepto, y por eso es bien importante que lo promovamos como una cultura. Ajá. Para que la gente lo entienda desde su práctica. Del beneficio, sí, de que voy a estar en un área mejor, de que voy a tener pues una estación de trabajo pues más amigable, más cómoda, etcétera, pero que no se quede ahí. Eso finalmente tiene que generar un impacto, y ya dijimos ahorita, tiene que ser medible, lo tenemos que ver en números. Y entonces cuando la gente entiende esta parte y le das la pertenencia, entonces la gente genera orgullo. La gente se casa con la idea de, oye, yo quiero aportar. Y ahí está la clave. O sea, cuando logras subir a la ola, a la gente en esa sintonía, entonces es muy factible que logres crear esa cultura de mejora continua. Sí, y eso está ligado al nivel de responsabilidad que les das, ¿no? Que se siente involucrado el colaborador. Claro, definitivamente. Cuando hablamos de hacerlos parte de, pues lo tienes que empoderar, lo tienes que facultar, pero eso implica también, Gus, formarlo, capacitarlo, orientarlo, asesorarlo, guiarlo, llevarlo pues de la mano si es necesario. Digo, hay gente que recién llega a la empresa y que necesita eso, que se le vaya encaminando, llevando ahí de la manita para que pues logre desarrollar los conocimientos, las habilidades, y siempre y cuando tenga la actitud pertinente, te aseguro que va a volverse una persona competente. Sí, ahora, me acuerdo yo de algunas ocasiones en donde había ciertos estímulos al colaborador que proponía una mejora continua efectiva y que estaban ligados al tamaño del ahorro. ¿Eso se mantiene hoy en día? En algunas empresas, Gus, todavía se lleva, en algunas otras tantas se eliminó, porque de pronto, pues eso también genera una condición que se convierte en un vicio más que en una virtud. Okay. Y yo lo que normalmente comento en las empresas en relación a esto es que todo incentivo que tiene que ver con la parte de motivación estructural, ¿te acuerdas que hablamos de eso en alguno de los programas? Todo incentivo que se administra mal tiene un impacto negativo. Por más intención positiva que quieras tener o que quieras darle al incentivo, si no lo administras, si no lo llevas, si no lo gestionas de la manera correcta, y la gestión implica la interrelación humana, te va a terminar afectando. Y eso es lo que ha sucedido en algunas empresas. Te pongo un ejemplo, ¿no? Para no ventanear empresas, pero en alguna empresa
resulta que establecen este programa en donde, pues, cuando la gente genera una idea, se le da un cierto porcentaje, pero no se establecieron bien los criterios. Al principio, cuando todas las manzanitas estaban ahí caídas, pues fue muy fácil, ¿verdad? Claro. Pues la gente empezó a proponer iniciativas de mejora que pues luego las traducían en el tema financiero y resulta que no, sí hay un impacto y bueno, se le dejaba a la persona. Pero cuando esas manzanitas caídas empiezan a ser menos y que ya no había proyectos, luego la gente empezó a generar desperfectos para luego decir, mira, esto y ya lo arreglé. Y entonces generó tanto y pues a ver, páguenme, Claro, ¿no? ese es el Entonces vicio. se convirtió en un negocio para la gente, Gus. Y eso desvirtúa. Ok. Se convierte en un vicio, ¿no? Sabemos que pues al final del día la gente, y pues todos la trabajamos por necesidad o trabajamos con la intención de ser remunerados. Eso no es algo que se pueda considerar negativo Sí. o malo, pero parte del liderazgo implica que además la gente le dé el valor al tema de lo emocional también. Sí, en esos casos que dices, definitivamente hay una distorsión en la cultura, ¿no? Sí, completamente. Entonces, Entonces, ahí, por ejemplo, pues la empresa decide ya, se dieron cuenta, evidentemente, de lo que estaba sucediendo y decidieron ya retirar esos estímulos. Y así en otras empresas pues, hubo situaciones similares. En algunas otras, Gus, en donde lo han implementado con buenos criterios, con una buena estructura y ha funcionado, pero te voy a decir, y me ha tocado ver algunas empresas de este tipo, es mucha labor de liderazgo. O sea, los líderes involucrados, los líderes promoviendo, viviendo la experiencia con la gente. Es mucho de la experiencia que generas a partir de cómo haces que la gente viva esta experiencia esta vivencia, vaya, de participar, de contribuir, vaya, de sentirse parte de que estoy generando algo positivo para la empresa, para el negocio. Yo creo que a partir de ahí, creo que pudo haber sido uno de los elementos que dieron paso a lo que ya hace algunos años, muchos años, se empezó a promover con el salario emocional, ¿no? Sí. Ya ha tomado cada vez más fuerza, pero ya es un tema de varios años atrás. Sí, definitivamente se ha venido promoviendo mucho, ha mejorado bastante y eso la verdad es que ha sido bastante bueno. Todavía hay mucho trabajo que hacer, todavía mucha gente, tanto en las empresas como fuera de estas, Gus. Yo platico mucho con gente y de pronto escucho algunos comentarios o algunas opiniones de gente que todavía en su mente está en el nivel de sobrevalor el tema económico, pensando que no, es que pues yo busco más y busco más y busco más. Pues sí, lo que pasa es que nunca vas a llenar, caray. Si tu centro es el tema económico, si el centro de tu vida y todo lo que te mueve es el dinero, nunca vas a llenar, entonces pues, nunca vas a acabar. Claro. Y entonces pues, se pierde la esencia, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema del liderazgo, en donde buscas que la gente encuentre el sentido también al tema emocional, al tema de participar y de ser contribuyente en una iniciativa que no solo te va a beneficiar a ti, sino va a beneficiar pues a toda la organización y a la comunidad, porque pues el impacto positivo que genera la industria no se queda solo dentro de la industria, o sea, va más allá. Claro. Definitivamente. Ahora, también el enfoque de la eficiencia financiera tiene que ver, o sea, esos estados financieros sanos que al final todo negocio busca, tienen varios enfoques. Uno de ellos es pensando también en beneficio de los colaboradores, que en momentos de crisis, en momentos de situación ahí complicada del negocio, de los mercados, de la economía, etcétera, pues tenga la solvencia para poder mantener y no tener que recortar, por ejemplo. Exacto. ¿Sí estamos de acuerdo en esa parte? Sí, completamente. El tema es que, fíjate, ahorita que mencionas eso, porque pues, obviamente son situaciones que también nos ha tocado vivir, no se promueven de esa manera, Gus. Ahí está un tema importante, el liderazgo. Si bien la gente se va a enfocar mayormente en el beneficio aquí y ahora, Okay. entonces mientras yo esté bien hoy, pues a todo dar, ¿no? Y pocas veces, la verdad es que pocas veces, y más la gente operativa, vaya, los que están más a nivel de hourlies, pues van a ver el aquí y el ahora, porque pues es gente que vive al día, ¿no? Exacto. Entonces de pronto si tú les hablas de que, oye, pero mira, es que esto es para estar bien mañana o pasado, pocos alcanzan a visualizar eso. Pero es parte de lo que se tiene que promover. Y estos temas de mejora continua y de poder hacer algo hoy
para tener un beneficio mañana o pasado, pues tiene que ser parte de esta cultura. Pero eso otra vez tiene que ver con cómo los líderes lo promueven. Y no es un tema, porque luego a mí me han dicho, no, es que tú haces coco wash con la gente. No es un tema de coco wash. Es un tema de tener una perspectiva diferente. Porque definitivamente existe, ¿no? Claro. Existe la necesidad de que puedas tener una perspectiva con enfoque de continuidad del negocio. Entonces, ¿de qué me sirve hoy darle un montón de beneficios a la gente y sí, que la gente esté bien y págale más y darles y entregarles? Si el día de mañana el negocio va a estar quebrado, caray. Claro. Y pues no sabes qué cierra. Porque el año pasado pues nos desbocamos dándoles y pues cierra. O sea, no es responsable eso. O sea, pensando desde la perspectiva de continuidad del negocio, tenemos que ver todo el panorama. Okay. Y si bien el tema del factor humano es muy importante en tema de su crecimiento, también lo es el tema financiero. No lo podemos dejar de lado. Totalmente. Ahora, si en un caso extremo llegas a la necesidad de tener que reducir costos, recortar ahí áreas, etcétera, ¿cuál es su sugerencia hacia dónde enfocarnos primero y por qué? ¿Hacia qué áreas? En tema de reducción de costos, exacto, pues mira, el 80-20, pues, la regla de Pareto, ¿no? Luego. Y el 80-20, pues está en las operaciones. O sea, la operación siempre tendrá oportunidad de mejora, siempre. De hecho, pues no me dejarán mentir la audiencia que nos está escuchando y que haya por ahí algún gerente de producción o algún gerente de operaciones o incluso el gerente de planta, sabrá que en la operación se mide por desempeño operativo y el desempeño operativo al final del día se refleja en el estado de resultados. Claro. Ahí no hay de vuelta de hoja, ¿no? Por ahí tiene que verse. Entonces, si tú, gerente de producción, me dices que optimizaste porque hiciste una reducción de tiempos, porque hiciste una mejora en el uso de materiales, etcétera, ok, ¿dónde lo veo en el estado de resultados? Y si está una mejora en el estado de resultados, entonces es un desempeño operativo. Entonces, como nos están midiendo todo el tiempo en operaciones, en la parte del desempeño financiero, pues siempre habrá la oportunidad de estar mejorando. Y la verdad es que siempre lo hay, Gus, definitivamente siempre lo hay. El punto es que tengas el enfoque. Ahora, cuando solo es una persona, porque imagínate que está el gerente de producción o el supervisor de la línea, y solo es una persona el que trae ese enfoque, va a ser muy difícil que logre generar un impacto suficiente en el tema de desempeño operativo desde el punto de vista financiero. Aquí la clave es involucra a todos los niveles. Involúcralos, hazlos parte a todos, no solamente a los gerentes, no solamente a los líderes o supervisores. Tienes que hacer parte en esta cultura a toda la organización, porque ya hablamos lo importante que es el que se entienda este concepto de la continuidad del negocio. Porque si bien hoy estamos bien, pues queremos también mañana y pasado y un año y 5 y 10 y 20. Entonces, venderle esa idea a la gente para que puedan visualizarlo como un bienestar a futuro y de esta manera lo que hago hoy con un beneficio que no voy a ver hoy, pero lo debería de ver en un mediano o largo plazo. Y ahí es donde resaltan el tema de la comunicación y de las habilidades blandas, ¿no? Porque lo mencionaban algunos invitados en semanas anteriores, la relevancia que está tomando este tema de la comunicación efectiva y de un tanto más de competencias o habilidades blandas, porque probablemente podamos tener el tema técnico resuelto. La persona conoce exactamente de estrategias financieras, qué hacer y tiene todo en orden en su mente. Sí. Pero si no lo transmite el equipo, claro, no lo contagia, pues ahí es donde está el tema. Y claro, estamos hablando ahorita del tema financiero, pero aplica en todas las áreas de la empresa, ¿no? Sí, definitivamente. No, definitivo, Gus. Creo que muchísimas veces lo hemos ya mencionado y lo volveremos a repetir porque pues, es parte de la esencia de este programa. El factor humano está implícito en toda dinámica social y la industrial no es la excepción. Y entonces aquí lo que buscamos es cómo hacer una integración de los elementos pertinentes para que cada uno de estos elementos en su individualidad pueda tener una optimización, pueda tener una evolución necesaria para generar justo esto, la continuidad del negocio. Exactamente. Y no es que se busque afanosamente el número y no es que no me importe nada más que el número y es que eres un frío y todos los números. No, es que al final del día, insisto, la esencia del negocio es ese. Total. Pero qué mejor que aprovechar el negocio para brindar bienestar y hacer crecer a la gente y hacer crecer a la comunidad y hacer crecer a todos aquellos que de alguna forma
ponen su confianza y sus esperanzas en un negocio que definitivamente pues, va a derramar condiciones favorables pues a quienes estén ahí involucrados. Claro, y al final del día esa rentabilidad que puedas lograr, pues parte de eso se traduce en otro tipo de beneficios que ayudan a generar un mejor entorno. Claro. Un entorno integral sano al colaborador. Y con el impacto finalmente en el tema macroeconómico, que también eso pues es importante, ¿no? A nivel país y pues a nivel mundial. Así es. Gus, pues se nos acabó el tiempo, Gus. Así es. Otra hora rapidísima se nos fue. Cari nos corta rápido aquí los minutos. Y bueno, pues se nos fue el tiempo, pero pues un gusto haber platicado este tema con todos ustedes. Así es, igualmente pues agradecemos el favor de su atención y si Dios lo permite nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.